Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, y que tengan la energía a tope porque hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Ya lo habéis visto en el título, y creo que la expectación está por las nubes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el hombre que nos ha robado el corazón a muchas, y que es un auténtico bombazo. Pero no solo eso, vamos a hablar de su vida amorosa, específicamente de su situación soltera. ¿Os lo podéis creer? Y no solo eso, vamos a desmenuzar la noticia de la mujer que ama. Para los que sois nuevos por aquí, bienvenidos. Aquí hablamos de todo lo que nos interesa, noticias del mundo del espectáculo, chismecillos, análisis, y por supuesto mucho cotilleo. Si os gusta lo que veis, si sois fans de Kerem, o simplemente os gusta estar al día de lo que pasa en el mundo de las series y las celebridades, os animo a que os suscribáis al canal. Es gratis. Y así no os perdéis ningún vídeo nuevo. Le dais a la campanita para que os notifique y listo. ¿Ya estáis listos para ser parte de esta comunidad? Bueno, y ahora sí empecemos con el tema que nos trae hoy. Kerem Bürsin, un actor que sinceramente me parece un auténtico bombazo. Su carisma, su talento, su físico, es que lo tiene todo. Lo conocimos muchos de nosotros gracias a la serie Love is in the Air o en Calcap *. Y desde entonces no hemos parado de seguirle la pista. Su carrera ha despegado, su popularidad sigue creciendo y por supuesto, su vida personal siempre ha sido de interés público. Y ahora, la noticia que nos ocupa, Kerem Bürsin soltero. Sí, señoras y señores, el hombre que parecía tenerlo todo atado, el hombre que nos enamoró en la serie, el hombre que nos hacía soñar, está soltero. Y eso, amigas y amigos, abre un abanico de posibilidades y sobre todo mucha especulación. Pero antes de entrar en los detalles de esa soltería, vamos a repasar un poquito su historial amoroso. Porque Kerem, como buen actor, ha tenido sus romances y algunos bastante sonados. Recordemos por ejemplo su relación con la también actriz Ander Zell, su compañera de reparto en Love is in the Air *. Esa relación, que traspasó la pantalla, fue seguida por millones de fans en todo el mundo. La pareja era perfecta, se les veía felices y sus fotos y publicaciones en redes sociales eran la envidia de muchos. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como uno quiere. Después de un tiempo la relación llegó a su fin. Y aunque no hubo una confirmación oficial de las causas de la ruptura, los rumores apuntaban a diferentes motivos, desde la falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales hasta diferencias en sus expectativas de futuro. Lo cierto es que la ruptura entre Kerem y Ande fue un shock para muchos fans. Después de todo, parecían la pareja perfecta. Pero la vida sigue, y cada uno tomó su camino. Ande, por su parte, sigue trabajando en proyectos importantes y Kerem, bueno, ya lo sabéis, sigue conquistando corazones. Y aquí es donde entramos en la actualidad. Kerem Bürsin, soltero. Sin una relación oficial conocida, y esto obviamente enciende todas las alarmas. ¿Qué está haciendo Kerem? ¿Está centrado en su carrera? ¿Está esperando a la mujer perfecta? ¿O simplemente disfruta de su soltería? La verdad no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación están que arden con este tema. Y aquí es donde entra el otro gran tema del vídeo, la mujer que ama. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa mujer? ¿Es alguien que ya conocemos? ¿Es un nuevo romance secreto? Pues bien, esta frase ha circulado en algunos medios y ha generado muchísima expectación. Lamentablemente no tenemos información oficial de quién es esa mujer, si es que realmente existe. Podría ser, como especulan algunos, que se trate de un nuevo proyecto en el que Kerem esté involucrado. Una serie, una película, una campaña publicitaria, cualquier cosa es posible. También podría ser que alguien esté intentando crear un poco de polémica, o simplemente que se trate de una broma. Pero seamos sinceros, a todos nos encantaría que Kerem estuviera enamorado. Nos encanta ver a nuestros ídolos felices, y si eso significa que están en una relación, pues qué mejor. Imaginaos el bombazo de tener a Kerem Bürsin con una nueva novia, una mujer que le haga sonreír,
que le apoye en sus proyectos y con la que podamos compartir sus momentos más felices. Sería el sueño hecho realidad para muchos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es especular, analizar las fotos que publica en Instagram y estar atentos a las noticias que puedan surgir. Las redes sociales son una fuente inagotable de información, y a veces, nos dan pistas sobre la vida de nuestros ídolos. Kerem es muy activo en sus redes, comparte sus pensamientos, sus proyectos, sus viajes, y por supuesto, también comparte algunas fotos en las que parece estar disfrutando de su soltería. En sus publicaciones, lo vemos trabajando, viajando, disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. Parece un hombre feliz y realizado, tanto en lo profesional como en lo personal. Y eso, amigos y amigas, es lo más importante. Que sea feliz, que esté bien, y que siga regalándonos su talento y su carisma. Pero volviendo al tema de la mujer que ama, la verdad es que por ahora, todo son especulaciones. Pero no os preocupéis, que en cuanto tengamos más información, os lo haremos saber. Aquí en este canal nos mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y os mantendremos informados de cualquier novedad sobre Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Kerem en el futuro? Pues como siempre, mucho trabajo, muchos proyectos interesantes, y esperamos mucha felicidad. Su carrera está en un momento álgido, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos. Tiene mucho talento, mucha ambición, y el apoyo de sus fans, que somos muchísimos. También espero, y esto es una opinión personal, que encuentre el amor. Que encuentre a alguien que le complemente, que le haga feliz, y con quien pueda compartir su vida. Pero como he dicho, eso es algo muy personal, y lo importante es que él esté bien. En cuanto a la mujer que ama, esperemos que sea un proyecto, una persona, o cualquier cosa que le traiga alegría. Y que nos lo cuente claro para que podamos ser partícipes de su felicidad. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de su trabajo, de sus publicaciones en redes sociales, y de su carisma. Kerem Bürsin es un gran actor, un gran hombre y un gran referente para muchos. Y por eso le seguimos con tanto interés. Y para cerrar este tema, me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que podemos esperar de Kerem en los próximos meses. Primero, seguir trabajando en proyectos nuevos. Seguramente le veremos en alguna serie o película, ya sea turca o internacional. Segundo, seguir viajando y disfrutando de su tiempo libre. Kerem es un hombre inquieto, y le gusta explorar nuevos lugares y culturas. Tercero, seguir conectado con sus fans. Kerem es muy cercano a sus seguidores, y siempre está atento a sus mensajes y comentarios. Y cuarto, seguir siendo feliz. Esa es, al final, la clave. Y ahora, como siempre, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la soltería de Kerem? ¿Creéis que está disfrutando de ella? ¿Qué esperáis de su futuro? ¿Creéis que la mujer que ama es algo real, o simplemente una estrategia de marketing? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis vosotros. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la información y del cotilleo. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de su soltería, de sus romances pasados, y de la misteriosa mujer que ama. Hemos especulado, hemos analizado, y sobre todo, nos hemos divertido. Quiero daros las gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por formar parte de esta comunidad. Sois lo mejor. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestra participación, son lo que hacen que este canal siga adelante. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, para que más gente pueda conocer este canal y este tema. Y por supuesto suscribíos si aún no lo habéis hecho. Es gratis y os aseguro que no os arrepentiréis. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.